Te dijeron que esta vez es diferente, que es más seguro, menos adictivo, controlado. Pero esto ya lo dijeron antes. Lo prometieron en otro idioma, con otras pastillas y con las mismas manos manchadas. Fue Grünenthal, una farmacéutica nacida en las sombras de la posguerra, fundada por un empresario nazi y dirigida por médicos que pocos años antes inyectaban toxinas en los cuerpos desnudos de prisioneros en campos de concentración. En 1957 lanzaron un sedante supuestamente inofensivo para las mujeres embarazadas. Lo llamaron talidomida, una pastilla que prometía aliviar las náuseas, pero incubaba monstruos en el útero, como les llamaban los mismos doctores. Lo que vino después fue una de las peores tragedias médicas del siglo XX. Más de 20.000 bebés nacieron con malformaciones en 46 países. Padres obligados a deshacerse de sus hijos, hospitales que los escondían y médicos que recomendaban haga otro y olvídese de este. Este no es un episodio sobre farmacología, es un descenso, un recorrido por los pasillos oscuros de una industria que nació entre cadáveres y hoy se viste de bata blanca. Te vamos a mostrar cómo el dolor humano se ha convertido en el producto más rentable de América Latina y cómo algunos médicos, en vez de combatirlo, lo están vendiendo. Esto es Contravida Podcast. Yo soy Julián Álvarez y hoy vamos a recorrer la historia maldita de una farmacéutica que nunca ha dejado de hacer daño. Vamos a cruzar desde los cuerpos mutilados por la talidomida hasta las recetas del tapentadol en clínicas de Bogotá y Medellín. Este capítulo no es solo un relato, es una advertencia y una invitación a mirar el dolor con los ojos abiertos y a no confiarte en esa industria que se disfraza de bata blanca. En la penumbra de la posguerra alemana, mientras el mundo trataba de sepultar el horror del nazismo, una nueva amenaza comenzó a gestarse, desde los mismos cimientos. Grünenthal, fundada en 1946, emergió como una pionera en la producción de penicilina en la Alemania occidental. Pero lo que pocos sabían era que su director de investigación, el Dr. Heinrich Mückter, había sido parte de las unidades médicas nazis, experimentando en prisioneros del campo de concentración de Kraków-Plaszow, en Polonia. Nunca fue juzgado, fue contratado y recompensado. En 1957, Grünenthal lanzó al mercado un sedante seguro para mujeres embarazadas, talidomida, sin estudios clínicos adecuados, sin advertencias, solo con promesas y mucha publicidad. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se han documentado aproximadamente 10.000 casos de bebés nacidos con malformaciones severas en al menos 46 países, pero otras fuentes revelan una dimensión aún más escalofriante. El documental Nobody's Perfect, dirigido por Nico von Glasgow, víctima de la misma talidomida, estima que la cifra real podría alcanzar los 40.000 e incluso 100.000 bebés afectados, considerando abortos espontáneos, muertes neonatales y países donde nunca se registraron oficialmente los nacimientos. El número de víctimas ha sido históricamente subestimado debido al ocultamiento sistemático por parte de gobiernos, hospitales y la propia industria farmacéutica. Los relatos de las víctimas son testimonio vivo de esa oscuridad. Ana Isabel Castillo, nacida en España, declara que no hay mañana en la que no sienta dolor. Nací sin una pierna, con un brazo más corto y malformaciones en las manos. Las pastillas que mi madre tomó me quitó una vida normal antes de comenzar. Rafael, otro testimonio desde España, dice que estoy acostumbrado a vivir con dolor. Es una constante desde que tengo uso de razón. En 1968, tras más de una década de dolor, se inició un juicio penal en Alemania contra ejecutivos de Grünenthal por homicidio y negligencia. Pero 2 años después, el proceso fue archivado bajo un acuerdo confidencial. La empresa pagó una suma irrisoria a una fundación, pero nunca fue condenada, nunca reconoció su culpa.
No fue hasta 2012, 50 años después, que Grünenthal se disculpó públicamente, pero lo hizo en una ceremonia privada, sin indemnizaciones completas y sin responsabilidad legal. Para muchas víctimas fue solo un acto de relaciones públicas. La herida seguía abierta y los culpables seguían vendiendo. Talidomida no fue un error, fue un crimen sostenido por la codicia, por la impunidad y por la sombra de un régimen que no murió en Nuremberg, sino que mutó en nuevas fórmulas que prometen curar el dolor mientras fabrican sufrimiento. Te están diciendo que esta vez es diferente, que el dolor por fin se puede apagar sin que te arrebate la vida, que hay un nuevo fármaco en el mercado y que puedes confiar. Pero también te lo dijeron antes, también juraron que la talidomida era segura, también construyeron congresos, revistas, becas, conferencias sobre el cadáver caliente de miles de niños. Hoy el monstruo se disfraza con otro nombre: tapentadol. Grünenthal ahora retorna con una nueva promesa embriagante, un opioide que dicen no es tan adictivo, que dicen es mucho más noble y que dicen es distinto. En Colombia, el tapentadol ya ha sido bautizado en oro. Fue el tercer medicamento más vendido por Grünenthal en el país, con ingresos que pasaron de 11.747 millones de pesos en el 2022 a 17.549 millones de pesos en el año 2023. Las cifras crecen como una metástasis. ¿Y cómo lograron esa expansión? La respuesta está en los pasillos de los hoteles 5 estrellas, en los salones de los congresos, en los sobres discretos que financian la voz de algunos médicos. Becas, patrocinios, cursos, viajes, bonos. Grünenthal no vende pastillas, vende discursos. Lo inquietante es que muchos médicos se han dejado seducir, no por la ciencia, sino por el prestigio, los viáticos, la lealtad de marca. Se han convertido en altavoces de una narrativa que no se sostiene clínicamente, porque el tapentadol también genera adicción, porque también te puede matar. La OMS estimó que en el 2019 murieron más de 125.000 personas por sobredosis de opioides. Aunque muchas muertes no llevan nombre ni marca, el patrón se repite. Un fármaco se lanza como más seguro, se promueve con mucha más fuerza y cuando los cuerpos comienzan a caer, los responsables desaparecen. En Latinoamérica, la alarma apenas comienza a sonar. En Colombia, en México, en Perú, se están documentando síntomas de dependencia y síndromes de abstinencia relacionados con el tapentadol. Algunos pacientes lo comparan con la codeína, pero más insidioso, más difícil de soltar. Lo más perverso es que el discurso sigue funcionando. Se cita una supuesta menor afinidad por el receptor mu opioide como garantía de seguridad. Pero eso es solo un eslogan disfrazado de fisiología, una media verdad que se repite lo suficiente hasta que se convierte en un dogma. Para quienes aún no lo saben, el tapentadol actúa sobre varias vías simultáneas. La primera, como agonista de los receptores mu opioides, los mismos que activa la morfina, la heroína y el fentanilo, generando analgesia profunda y euforia. La segunda, inhibiendo la recaptación de noradrenalina, aumentando su presencia en el sistema nervioso y alterando tu respuesta al estrés, el estado de alerta y el umbral del dolor. En el papel esto parece un avance, pero en la práctica es una trampa bioquímica, porque aunque su afinidad al receptor mu sea moderada, la dosis efectiva para el control del dolor termina activando toda la vía adictiva con mucha fuerza. Dopamina, recompensa, necesidad. Esto es un circuito clásico con una etiqueta nueva. Se absorbe rápidamente por vía oral, alcanzando su concentración máxima en menos de 90 minutos, con una vida media de 4 horas. Pero el efecto neurológico, la huella que deja, permanece mucho más. De ahí vienen los síndromes de abstinencia, la irritabilidad, la ansiedad y la demanda silenciosa del cuerpo por una dosis más.
Hay registros clínicos de síntomas como insomnio, temblores, sudoración excesiva, diarrea, agresividad y, en algunos casos, pensamientos suicidas, incluso en pacientes sin antecedentes de adicción y sin antecedentes psiquiátricos. ¿Y los médicos? Algunos callan, otros repiten lo que la farmacéutica dicta y pocos, muy pocos, se atreven a cuestionar. El negocio del dolor no es nuevo, solamente cambia de nombre, de receta y de cómplice. Antes fue la morfina, después la oxicodona, luego vino el fentanilo y ahora el tapentadol. Los rostros cambian, las moléculas mutan, pero el corazón del monstruo sigue latiendo bajo la bata blanca. Porque hay dolores que no vienen del cuerpo sino del sistema. Hay adicciones que no nacen en la calle sino en congresos. Y hay crímenes que se cometen con firma, con toga y con registro médico. En Colombia, como en buena parte de Latinoamérica, la medicina dejó de ser un acto ético. Se volvió una coreografía de prescripción, donde el médico ya no cura, sino que distribuye obediencia. Tapentadol no llegó como respuesta, llegó como una doctrina. La doctrina de la analgesia inmediata, del atajo clínico, del alivio sin consecuencias. Y detrás de esa promesa, una maquinaria de seducción empresarial. En el 2023, The Examination y El Espectador documentaron cómo Grünenthal becó a decenas de médicos en América Latina con estancias académicas que incluían hoteles 5 estrellas, cenas de gala y acceso a información privilegiada sobre el manejo del dolor. Muchos de ellos regresaron con una misión: evangelizar. No a través de la ciencia, sino de narrativa. No con datos, sino con una voz firme, un lenguaje técnico y con la seguridad que solo otorga el patrocinio. En las universidades, las farmacéuticas caminan como fantasmas bien vestidos. Entran a las aulas, financian congresos y ponen su logo junto a la cátedra de farmacología y nadie dice nada. Porque el monstruo no impone, te invita, no amenaza, seduce. Mientras tanto, en los hospitales, el médico que se niega a recetar lo que el protocolo exige simplemente no vuelve a ser contratado. En clínicas públicas se codifica el dolor, se transforma en CUPS, en glosas, en valor por evento, y si la pastilla no sale barata, pues no se receta. Hay médicos que caminan por los pasillos con la cabeza erguida, pero con las manos manchadas de dependencia, de prescripciones que generaron adicción, de diagnósticos vacíos escritos entre jornadas de 15 pacientes por hora, de recetas que, en lugar de aliviar, condenan. Se visten de blanco, pero cargan el peso de las farmacéuticas en los bolsillos. Firman como profesionales, pero piensan como empleados de una marca. Y cuando alguien muere por sobredosis, cuando una familia queda atrapada entre la dependencia y la ruina, ellos dicen: cumplimos con el protocolo. Como si el protocolo fuera un escudo. Como si el consentimiento informado fuera una absolución. Como si la muerte fuera solo un efecto adverso raro. Porque hay médicos que ya no curan, solo calibran el umbral de dependencia. El sistema médico contemporáneo no alivia el dolor, lo administra, lo gestiona, como si el sufrimiento humano pudiera reducirse a unidades terapéuticas por miligramo. Byung-Chul Han lo dijo: vivimos en una sociedad del rendimiento, donde la enfermedad no es un colapso, sino un fracaso individual. Por eso el dolor molesta, porque interrumpe la eficiencia, porque inhabilita el deseo de producción. Y en ese contexto, el opioide se convierte en la solución perfecta: silenciar el síntoma para que el sujeto siga siendo útil. Pero ¿y si el dolor no es un enemigo? ¿Y si el dolor es lo último que nos queda de verdadero en un mundo de anestesias emocionales? Slavoj Zizek lo advertía: la ideología no se impone desde el Estado, sino desde lo que nos hace sentir seguros. Y el opioide, como la tarjeta de crédito o el like,
es una promesa de seguridad envuelta en dependencia. Lo más oscuro de esta historia no es el fármaco, sino el lenguaje que lo justifica. Derrida decía que toda estructura se sostiene en una ausencia, en un centro que no está, una verdad que se posterga. En la medicina actual, esa ausencia es el sujeto, el paciente real, porque ya no tratamos personas, tratamos datos, protocolos, historias clínicas que se leen como algoritmos. El cuerpo se volvió texto y el dolor una nota al pie del mismo. Lacan hablaba del goce como esa pulsión que se escapa de la norma, ese deseo de transgredir el límite, incluso si duele. ¿Y no es eso lo que hace la farmacéutica? Prometer alivio mientras te introduce una nueva forma de goce patológico, un goce químico legislado y reembolsado. Te dicen que eres libre de elegir, pero todo ha sido ya elegido por ti. El médico que te receta, el sistema que lo obliga y la molécula que te convierte en un paciente crónico. En esta arquitectura de la dependencia, Bifo Berardi nos recuerda que el capitalismo no solo captura el cuerpo, captura la afectividad, el pánico, la ansiedad, la desesperación. Y entonces el dolor ya no es solo biológico, es económico. Es el precio de seguir vivos en un mundo donde el sufrimiento es rentable y la compasión una pérdida. ¿Cuántos dolores más van a inventar para justificar sus medicamentos? ¿Cuántos diagnósticos nuevos nacerán en las oficinas de marketing y no de la observación clínica? ¿Cuántos de ustedes, médicos, van a seguir llamando a esto ciencia cuando lo que están haciendo es recetar ideología encapsulada? El dolor era el último lugar donde el cuerpo decía la verdad. Ahora, también eso nos lo arrebataron. Tal vez el verdadero escándalo no es lo que hicieron, sino lo que seguimos permitiendo. La talidomida fue solo el principio. Hoy es el tapentadol. Mañana será otro nombre, otro color de caja y otro simposio. Pero el patrón no cambia. En Colombia, en México, en Perú, en Argentina, los médicos siguen siendo tentados, los pacientes silenciados y el dolor comercializado. Y en Colombia, donde la salud se mide en cups, no en cuidado, esta historia apenas comienza. Esto fue Contravida Podcast. Hoy abrimos el expediente farmacéutico más oscuro de los últimos tiempos, o bueno, eso es lo que pensamos. Si este episodio te estremeció, compártelo con otros que aún confían ciegamente en el sistema. Comenta, cuestiona y difunde, porque lo que no se nombra simplemente se repite. Y si eres médico y esto te indignó, públicalo. Si eres paciente, exige. Y si eres parte del sistema, elige complicidad o conciencia.